regresé, volví a ser un nuevo César Flores. Aprendí el macramé, el arte de los nudos. Me siento muy satisfecho porque estoy cumpliendo con mis deberes y mis responsabilidades. Como César, las personas desmovilizadas le están contribuyendo a la paz y al desarrollo del país desde la legalidad. La reintegración nos transforma la vida. Flash Deportivo Red Servi, la red multiservicios con presencia y aliados en todo el país. Red Servi, giros y envíos donde usted está. Bienvenidos a un nuevo avance deportivo Red Servi. Desde el miércoles se disputa el Mundial de Clubes de la FIFA. Chelsea y Corinthians son los principales favoritos, que esperan conocer sus rivales de la fase semifinal. La 9ª edición reúne a 7 equipos en un torneo que se disputa en las ciudades japonesas de Toyota y Yokohama. El fútbol mundial se vive en Cable Noticias. Manda plata de Red Servi, donde quiera que vayas, manda plata está haciendo su mercado. Manda plata de aquella droguería, manda plata de Red Servi, es su empresa de transporte. Manda plata y a la vuelta de la esquina, manda plata de Red Servi. La red multiservicios con presencia en todo el país. Red Servi, giros y envíos donde usted está. Este martes, Semana en Vivo, la revista de mayor prestigio periodístico de Colombia, ahora en Cable Noticias. Lo que noté fue como una falta de seriedad, hasta que dije, no, vamos ¿Sobre todo en Roy Barreras? Pues es que fue en el único que la noté. Lo que se demuestra es que el presidente Santos estaba con el doctor Ordóñez. Con la dirección de María Jimena Duzán. ¿Sí hubo una independencia aquí? A mí no me queda claro cuál es el ente que puede ejercer una función disciplinaria sobre el procurador. Aquí lo que ha pasado, lo dije en la plenaria, es una farsa. Este martes, Semana en Vivo, solo por Cable Noticias, 24 horas de información. A continuación, 360 grados. Cable Noticias. Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y empezaremos hoy 360 hablando de un tema que todos los años se discute en Colombia a principios de diciembre y el cual toca a millones de personas. Nos referimos al salario mínimo. Como es costumbre, los trabajadores destaparon sus cartas exigiendo aumentos por encima del 5%, mientras los empresarios permanecen a la espera de las cifras del Banco de la República y el Departamento de Planeación Nacional para proponer su oferta. Sin embargo, se habla que el salario mínimo estaría entre 583.000 pesos y 595.000. Hoy, 360 grados a este debate. Y nuestro segundo tema de la noche estará centrado en una fecha límite impuesta por el presidente Juan Manuel Santos para culminar los diálogos de paz con las FARC, noviembre del 2013. 6 meses antes de las elecciones presidenciales del 2014 deberían haber concluido los diálogos, así lo expresó el presidente Santos durante un encuentro con el Partido Verde. ¿Qué significa este plazo presidencial al conflicto con una organización en la cual sus voceros se contradicen en el tema de los secuestros? ¿Acabará el conflicto antes de que termine el 2013? Hoy debate aquí en 360. Y nuestro tercer tema de la noche serán las recientes declaraciones del procurador Alejandro Ordóñez de abrir procesos disciplinarios contra las personas que manejaron en nombre de Colombia el pleito en La Haya con Nicaragua. En una entrevista con María Isabel Rueda, el procurador Ordóñez anunció que envió una comunicación a la Cancillería para que remita todas las actuaciones que el Estado colombiano realizó en el tema San Andrés en La Haya para saber si hubo o no incumplimiento de responsabilidades, sobre todo en los funcionarios y en los cancilleres y negociadores. ¿Castigará Ordóñez a los responsables del desastre en La Haya o solo está haciendo ruido político? Esta noche lo debatiremos aquí en 360. No se vayan, en segundos empezamos con nuestros invitados. Y empezaremos de inmediato a hablar del tema del salario mínimo y para eso le doy la bienvenida a Mario Valencia, a Julio Roberto Gómez y a Francisco Maltés. Caballeros, bienvenidos y gracias por aceptar esta invitación. No, muchas gracias a ustedes por habernos invitado. Mire, comienza la puja del salario mínimo y eso es una puja que empieza cada año. ¿Cómo la ve usted, Julio Roberto?
Bueno, en tono menor, además porque tengo una fonía sumamente complicada, pero yo les quiero decir lo siguiente. Salario mínimo legal es un salario de sobrevivencia. Nadie vive con 566.700 pesos. ¿Qué es lo que está ahora? Que es lo que está actualmente el salario mínimo legal. El costo de la canasta familiar llega ya prácticamente al 1.200.000 pesos. Quiere decir que necesitan más de 2 salarios mínimos para poder comprar la canasta familiar para el denominado estrato obreros o estrato bajo, como le llama el DANE. Consecuencialmente, cuando hablamos de cifras que algunos se horrorizan, si es el 7, si es el 8% de incremento, esto definitivamente es simplemente devolverle un poquitico la capacidad de compra y ver si en un proceso que es demasiado lento nos aproximamos a que algún día en Colombia haya salario mínimo vital antes que salario mínimo legal. Y un tema importante, muchos han hablado de dignidad en el salario mínimo, pero ya vamos a mirarlo a fondo. Francisco, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo lo ve usted? Porque vuelvo al tema inicial, esto es una puja que se da cada año, pero es una puja sobre la cual si no hay un acuerdo, pues el gobierno sencillamente va y dice, pues se va por decreto. Sí, la característica que tiene este año la discusión sobre el salario mínimo es favorable a los trabajadores, en la medida que quedó demostrado con el incremento salarial de este año que el causante del desempleo no son los salarios. Nos tenían acostumbrados los empresarios a un discurso de que el salario alto generaba desempleo. Este año el salario estuvo muy por encima de la inflación, el incremento en el salario mínimo, y el desempleo ha descendido a la cifra más importante en los últimos 11 años. Este creo que es un elemento muy importante para la discusión y sin duda está a favor de los trabajadores. Bueno, Mario, ¿cuál es su visión inicial? Yo estoy de acuerdo primero con lo que han planteado Julio Roberto y Francisco. Yo creo además de esas cifras que han dado, que esas son cifras que parecen ser frías, pero que eso es la cruda realidad de la mayoría de las personas en Colombia. En Colombia aproximadamente el 60% de las personas, de los trabajadores, se gana un salario mínimo menos. Estamos hablando de aproximadamente 12 millones de personas que viven con un salario mínimo, como ya lo ha dicho Julio Roberto, con el que no se vive. Es un salario mínimo con el que medio se come, con el que medio se transporta, con el que medio subsiste las personas, y esa es la condición de la mayoría de las personas, pero además en un país que ha venido reforzando una condición absolutamente desigual, indigna, como lo manifiesta Aurelio Suárez en su libro sobre confianza inversionista, y es que la productividad laboral en Colombia se ha incrementado en los últimos años por encima del incremento del salario mínimo, es decir, que hay una transferencia de riqueza producto de los trabajadores a los grandes empresarios en Colombia y del sector empresarial, insisto, como producto de que la productividad laboral es mayor al aumento del salario mínimo. Y Colombia además hace parte, y lo manifiesta la OIT, del grupo de los 20 países donde es peor el salario mínimo en el mundo. Eso ya sí. me lo van a responder ustedes, porque lo que está diciendo Mario pues, realmente pone en perspectiva algo dramático. Pero veamos antes declaraciones de lo que ha dicho el ministro del Trabajo, Rafael Pardo. Bueno, ya mientras volvemos a las centrales del ministro, ¿es cierto que está en ese índice del salario mínimo en Colombia entre los más bajos? Colombia no es el país más pobre del mundo, pero es uno de los 3 países más desiguales del mundo. Una realidad. Entonces hay una concentración de la riqueza impresionante. Un país que llegó al 1.000.000 de barriles diarios de petróleo, un país que tiene una riqueza minera impresionante, un país que posee 22 millones de hectáreas de tierra cultivable. Es un país que tendría que ser el más desarrollado de la región latinoamericana caribeña. Consecuencialmente, nos parece a nosotros que pretender mantener salarios indignos, condiciones de trabajo absolutamente inaceptables, no tiene sentido ni tiene presentación. Nosotros estamos apostándole a un salario que definitivamente... ¿Cuánto es ese incremento? Vamos al grano. ¿Cuánto es lo que ustedes plantean que se debería más o menos, ese porcentaje que debería subir? Bueno, nosotros estamos planteando tener en cuenta inflación causada, productividad, el aporte del trabajo,
del factor trabajo, más que el aporte fue superior al del capital. Consecuencialmente podríamos estar hablando de 1.5 o 2 puntos de productividad y unos 2 o 3 puntos por de entregarle un poquito más de capacidad de compra al salario mínimo legal es fundamental. Súmamelos, ¿cuánto más? Entonces eso podría dar el 8%. 8%. El 8%. Hay quienes hablan del 10%. Hay quienes hablan del 10% legítimamente, pero aquí como no es el que más pida. Porque entonces con el 10 alguien dice, bueno, eso es el 250%. Consecuencialmente, nosotros lo que estamos diciendo es un incremento salarial que significa lo que decía el compañero Maldés, darle capacidad de compra a la gente, y eso combate el desempleo que he demostrado y no permite niveles de inflación mayores, que era la vieja tesis que se esgrimía, que a mayor incremento salarial, más desempleo y más inflación, y quedó demostrado que definitivamente no es así. Veamos las declaraciones de Rafael Pardo, a ver si las tenemos en este momento. A partir de la semana entrante, los gremios presentarán una propuesta unificada, es lo que nos han dicho, y las centrales de trabajadores también están en el propósito de presentar una propuesta unificada. Pero repito, la cifra es resultado de una visión, o sea, no es llegar con una cifra, sino es una visión de cómo se ve que debe crecer la economía, cuál es el aporte del trabajo en esa economía, cuáles las circunstancias, digamos, del ambiente nacional e internacional. No es llegar con una cifra, dice el ministro. ¿Qué dice usted al respecto? No, yo creo que sí hay que llegar con una cifra porque de ahí se comienza a negociar, pero además en este país ha venido haciendo carrera la tesis de que el hecho de pagarle más a los trabajadores significa que se van a generar menos empleos formales, tesis que no ha sido demostrado y no tiene antecedentes en la literatura económica, no existen estadísticas serias sobre eso, pero que además en Colombia se ha venido profundizando esa condición en la medida en que se han hecho reformas laborales, se han hecho reformas tributarias que afectan la capacidad adquisitiva de los trabajadores, es decir, son reformas que castigan el ingreso de los trabajadores con la teoría de que eso va a generar más empleo. Si ha ocurrido todo lo contrario, las tasas de desempleo ha venido aumentando. En la única parte donde disminuye la tasa de desempleo en Colombia es en los computadores del DANE. Y claro, si uno considera que una persona que trabaje durante una semana 1 hora, remunerada o no remunerada, ya no es desempleado, pues por supuesto que así se genera cualquier cantidad de empleos. Pero además esa tesis está fundamentada en esto. Es una tesis de que disminuir los costos genera más empleo. Entonces, como hay una importante dirigente política en Colombia que manifiesta que bajo esa tesis, entonces llevar los costos salariales a cero significa que va a haber pleno empleo en Colombia. Entonces tendría, hay un estudio del Banco de la República del año 2003 o del año 2004 que plantea que bajo esa lógica de disminuir los costos salariales para aumentar el empleo, el salario de mercado, el salario que permitiría que en Colombia hubiera pleno empleo sería aproximadamente de 150.000 pesos. 150.000 pesos. Sí. O sea que si tuviéramos un salario de 150.000 pesos habría empleo para todo el mundo. Ay, Dios mío. Bueno, cuénteme usted cómo ve esas cifras con 150.000 pesos, porque uno de los puntos importantes, y usted lo quería traer sobre la mesa, ya lo puso Julio Roberto, es el tema de la canasta familiar. Es ¿cuánto vale realmente una canasta familiar? Se dice 1.200.000. Más o menos. Más o menos. ¿Cómo puede realmente, y esa es la pregunta de fondo, cómo puede sobrevivir una familia, una madre, por ejemplo, cabeza de familia que se gane el salario mínimo con 3 hijos, teniendo que llevar toda la carga prestacional, todo lo que significa eso, más descuentos, más lo que sea? ¿Cómo puede hacer un colombiano normal? Bueno, estamos sobreviviendo, dice Víctor Heredia, y aquí con los 550.000 pesos las familias sobreviven. Eso tiene incidencias en los niveles de escolaridad, en el rendimiento académico, en la deserción estudiantil. Todo. En los estratos bajos es donde se presenta mayor deserción, menores calificaciones, donde hay menos rendimiento escolar, e indudablemente tiene incidencias en el mundo del trabajo. A menores niveles de alimentación, de ingesta de proteínas, los trabajadores se ausentan más del trabajo. Entonces se afectan los hijos, se afecta al trabajador, todo. Se afecta absolutamente todo. Creo que los empresarios deberían de tener una visión más flexible de cómo son más eficientes sus trabajadores, son más productivos, pagándole lo que les corresponde. De esta manera se disminuyen los índices de desigualdad en la distribución del ingreso. Recientemente ha dicho la CEPAL que Colombia es uno de los países que tiene mayor desigualdad en la distribución del ingreso.
es el tercero, solo lo superan Bolivia Haití y Angola. Y en el mundo. Y en la región, Bolivia y otros. Es una cosa impresionante. Entonces necesitamos hacer unos incrementos salariales muy importantes de manera de que esa brecha en la desigualdad de la distribución del ingreso se disminuya. Claro. Y un mecanismo está haciendo un aumento salarial significativo para el año 2013. Ya me va a decir usted el porcentaje, porque ya Julio Roberto me dijo más o menos cuánto calculaba él, quería hacer alrededor del 8. Ya me dirá usted cuánto es, hagamos nuestra primera pausa y ya regresamos para seguir debatiendo lo que significa esta puja en Colombia por lo de siempre, el salario mínimo en esta época ya de diciembre. No se vayan, ya regresamos. Las FARC han hecho muchas promesas, las cuales han incumplido. En Testigo Directo hemos conocido diferentes historias de familiares que reportan desaparecidos y secuestrados, muchos de ellos en poder de este grupo guerrillero. Llegó alguien a la finca y nos trajo la noticia de que lo habían visto por la televisión, que lo habían encontrado haciendo labores de inteligencia y que por eso lo secuestraban. Presentamos a John Hebel Maecha, capturado en San Vicente del Caguán. Hace 15 días me tuvieron allá en un retén. En Testigo Directo les presentaré el caso de una familia que posee pruebas contundentes. Yo tengo esa fe, John Hebel, de que yo, tu hermana, voy a saber de ti muy pronto. Casa Dan Carton, Hotel y Spa, Bogotá, Colombia. Amabilidad y excelencia con el respaldo de Hoteles Dan. Regresamos con 360 grados. Es complicado porque si uno mira la realidad, ya hace por lo menos 800.000 pesos, pero como está hablando de un 3-4 puntos porcentuales, entonces para mí por lo menos es casi que chistoso, ¿no? Que suban 10, 20.000, 30.000 pesos. Ojalá quedar en unos, 650.000 pesos, pero creo que nunca lo van a poner por ese precio. Yo creo que deberían duplicarlo. Es que aquí tenemos un problema grave y es que pedimos el salario mínimo y no es salario mínimo lo que se debe dar, sino el salario justo. Por lo menos en 610 de 620. Yo creo que se le debería subir el 10%, que pase de los 600. Pues en realidad debería caer mucho más alto, por lo menos en unos 700. Yo sé que eso afecta al resto de la economía, pero es que los gastos van aumentando. Los gastos van aumentando por encima de 600, dicen 620, 625 y otros dicen hay que doblarlo. Miren, hay genios en Colombia que han propuesto acabar con el salario mínimo, ¿no es cierto? Sí, hay un exministro de Hacienda, Carrasquilla, que planteó que el problema del salario mínimo en Colombia era que era muy alto y había que eliminar el salario mínimo. O sea, acabémoslo. Sí, recientemente, eliminar el salario mínimo, o sea, que no haya un piso mínimo para definir el salario mínimo, porque lo que ellos dicen es, en Colombia hay muchas personas que no se ganan el salario mínimo, entonces la solución no es llevar a esas personas que no se ganan el salario mínimo a que se lo ganen, por lo menos ese mínimo, sino eliminarlo para que no haya un piso sobre eso. Todos los pobres. El exministro también, Guillermo Perry, en estos días planteó lo mismo, y todo eso además con una razón. Miren, yo ya he mencionado aquí una cosa, y es que el promedio mundial de salarios en el mundo es de 2.654.000 pesos. Ese es el promedio de salarios a nivel mundial según lo que define la OIT, es 5 veces más que lo que se lleva aquí. Pero además, la inflación, el aumento del salario mínimo en Colombia, que es el que logran las centrales sindicales en esta mesa de concertación con el gobierno y con los empresarios, está medido por la inflación general, por la inflación general de todos los colombianos. Sin embargo, los sectores de ingresos bajos en Colombia tienen inflaciones superiores a las de inflación general. El año pasado la inflación de los alimentos fue como del 5.7% y la inflación general fue del 3.7%. O sea que solamente los alimentos ya queda, ahí se queda la inflación de el incremento de los salarios. Y eso que ustedes han luchado justamente por esos incrementos y porque esté por encima de la inflación, si no, ¿cómo sería la situación? Además de eso, habría que decirle al doctor Perry, habría que decirle al ministro Carrasquilla que se vayan unos 6 meses
a vivir con el salario mínimo legal para pagar arrendamiento, comprar la canasta alimentaria, pagar servicios. Aquí tenemos congresistas que no pueden, necesitan subsidio para la gasolina, porque no les alcanza para la gasolina. ¿Usted se imagina lo que podrían hacer con un salario mínimo? Y ganan 22 millones. Y ganan 22 millones de pesos. Doctor Julio Roberto, sobre lo que es un salario mínimo, ¿para qué alcanza? Uno dice, bueno, ¿qué es un salario mínimo? Un salario mínimo se paga un arriendo de 300.000 pesos, 60.000 pesos de servicios, 70.000 pesos de transporte, 100.000 pesos mensuales de alimentación. Imagínese una alimentación con 100.000 pesos mensuales y le sobran 36.700 pesos para pasear, para vestirse, para estudiar. Es decir, aquí no estoy hablando pues de ir a cine, no estoy hablando de comerse un helado, eso es por ahí 36.000 pesos al mes le sobra. Ahora, seamos entonces pragmáticos y seamos realistas también. Cuando el gobierno ha puesto, yo aquí tengo cifras, por supuesto esto verlo en años, pero me voy a la lista que tengo, salario mínimo en el año 1990, era de 41.025 pesos. En el año 95 era de 118.017 pesos. En el 2003 subió a 332.000. Es decir, estas son cifras críticas. Uno realmente, independientemente del momento de la década, lo que uno ve es que los colombianos hacen un gran sacrificio para sobrevivir. El gobierno, ¿usted cree que en este momento que se habla de una bonanza económica, de un buen momento, de que hay inversión extranjera, de que se han firmado tratados de libre comercio, de que las cifras del desempleo están disminuyendo, este es un buen momento entonces para pensar en esos porcentajes que usted plantea? Naturalmente que sí. Yo creo que la gente hoy en día con un salario mínimo legal no vive, sobrevive. Se las ingenia. Y realmente eso le significa a la señora que trabaja, si es madre, cabeza de familia, lavar ropas, trabajar horas extras, buscar otro empleo para poder llegar. Nadie con 566.700 pesos llega al final de mes. No llega, porque con 36.000 pesos, como en la cuenta que se hacía, para transporte, para educación, para vestuario, para recreación, es absolutamente duplicarlo y ustedes me dirán. Lo justo sería duplicarlo. Bueno, duplicarlo en este momento, viéndolo en la coyuntura nacional de Colombia. En Brasil el presidente Lula lo hizo. Lula lo duplicó. ¿Acá se podría duplicar o no se puede duplicar? Necesitamos mirar varios elementos del entorno en el cual se discute el salario mínimo. En primera instancia, el crecimiento económico se mantiene y esto se refleja en las ganancias empresariales. Si uno mira las ganancias de las empresas en el último 3 trimestres, observa que comparados con el mismo periodo del año anterior, han aumentado de una manera sustancial. Hay empresas que han aumentado las ganancias 20-25%. O sea que un aumento salarial se puede hacer de una manera muy importante, en un porcentaje muy importante. Pero también en esta coyuntura política que está viviendo el país, necesitamos que sean flexibles los empresarios, que el gobierno entienda el momento político que estamos viviendo, para que el diálogo civilista y democrático dé resultados favorables para los trabajadores y permite que se continúe desarrollando. Mire lo que dice ANIF. La ANIF dice que para el 2013 se debe incrementar en un 4.2%. Es decir, llevarlo a 590.755 pesos. Dice, todos los análisis apuntan a tener una inflación en la vecindad del 3% al cierre del 2012. Y dice además, para ANIF, según reza en un informe sobre el tema, subir más de esa cifra, leo textualmente, traería resultados negativos para la economía y generaría más desempleo. Sí, el cálculo que hace ANIF es que la inflación este año va a cerrar en el 3% y que la productividad ha aumentado 1.2%. Entonces dice, bueno, trasladémosles toda la productividad a los trabajadores, es el 1.2%, productividad que ha sido generada además por ellos, y el 3% de inflación es el 4.2%. Pero este debate sobre el salario mínimo, sobre que deba incrementarse, yo estoy absolutamente convencido que incluso debería ser más del 10%, tiene que ver además con la esencia propia del modelo económico en Colombia, que en los últimos años se ha enfocado en el mercado externo.
Sí, yo creo que esto es un aspecto bien importante por lo siguiente. Cuando uno, todas sus expectativas de crecimiento, de generación de riqueza en la sociedad están basadas en lo que uno logra exportar, pues es apenas obvio que los compradores de sus mercancías, petróleo, carbón, flores y bananos, no están en Colombia. Luego uno, pues a las autoridades económicas, al gobierno nacional, al Congreso, pues poco le debe interesar cuánto se gana una persona en Colombia. Yo creo que la discusión en Colombia debe estar enfocada a que Colombia debe fortalecer el mercado interno. No existe una nación en el mundo que sea fuerte, que sea un país desarrollado, que sea un país poderoso, que no tenga un mercado interno fuerte. Le voy a dar el ejemplo de China. China, que se coge como el ejemplo del libre comercio, el ejemplo de la apertura comercial en el mundo. China es el país que más exporta mercancías en el mundo, eso es cierto, pero China solamente exporta el 12% de lo que produce. El 12% de lo que produce. El resto se consume internamente. Es un país que no es... En Estados Unidos es el 9%, en la Unión Europea es el 10%. Yo me fui por la suave, me fui por la NIF, porque si usted le pregunta a Fedesarrollo, mire, dice que el 4% de la NIF es demasiado arriesgado. Va por el 3%. Están diciendo que su propuesta es un modesto 3% de incremento salarial. Así es. O sea, estamos en un bache, en un diferencial muy amplio. Usted me decía 8%. Hay otros que están diciendo el 10%, y si nos vamos a Fedesarrollo hablan del 3%. O sea, ¿cómo zanjar esa diferencia tan grande? Y se va a Carrasquilla dice que nada. Sí, bueno, se va a Carrasquilla dice que acabemos con el salario. Menos 3 o menos 5. Bueno, entonces pongámoslo en perspectiva. Ahora, uno tendría que decir lo siguiente. Lo ideal es un salario mínimo que sea el equivalente al costo de la canasta familiar para el denominado estrato bajo. Ese es el ideal. Ahora, objetivamente, uno tiene que llegar a la conclusión de que si la economía no se adecúa y no se prepara suficientemente, puede resultar siendo un planteamiento profundamente demagógico. Y en esto nosotros no queremos abrir falsas expectativas irse a donde no se va a llegar en la población. Por eso las centrales obreras hoy en día estamos haciendo un esfuerzo de unidad, de mantenernos en la mesa, defendiendo como corresponde los derechos de los trabajadores, pero es un hecho que el sector empresarial debería pensar a la hora de fijar el salario mínimo legal cuál es la tasa de inflación para los sectores más empobrecidos. Y ese debería ser un factor a tener en cuenta en todo el proceso de negociación, porque definitivamente aquí hay un inmediatismo y un cortoplacismo impresionante. ¿Cuál es el compromiso? ¿Cuál es el compromiso real? Que sí se puede. Lo que está planteando Julio Roberto yo creo que es muy importante, porque es bueno, lo ideal sería que fuera 1.200.000, pero miremos si se puede. Bueno, sí se puede. Voy a dar algunos datos que yo creo que puedan ayudar a esclarecer eso. En las últimas 2 décadas, la remuneración a los asalariados con relación al PIB, es lo que ganan todos los asalariados con relación al PIB, bajó del 42 al 32%. Y al mismo tiempo, el excedente bruto de capital, que son las ganancias producidas por el capital, pasó del 48 al 58%, o sea que estamos en una condición, en un país donde los grandes capitales cada vez ganan más y más y más y acumulan más a costa de transferir riqueza de los trabajadores a los asalariados. O sea que sí se puede porque hay una gran riqueza acumulada en el país que debe llegar, que el Estado debe hacer. Ahora, y nosotros también debemos hacer un esfuerzo para que le llegue a los trabajadores. No es solo cifras, y creo que concluyo este debate en unos 30, 40 segundos. El compromiso de este gobierno, es un gobierno que se ha puesto también unas metas en el tema social importantes. ¿Usted cree que el compromiso de este gobierno es más grande que el que tenían gobiernos anteriores? Creo que los compromisos de este gobierno o las propuestas de campaña de disminuir la pobreza solamente se han dado en las cifras del DANE. La participación de los salarios en el ingreso nacional ha venido disminuyendo. Dice la CEPAL que la pobreza en Colombia continúa bordeando el 50%. Entonces, en manos del DANE todo es posible. En manos del DANE ha bajado la desigualdad, ha bajado el desempleo, pero la realidad social es otra. Nosotros vemos la propuesta de la NIF como una propuesta para el arranque de las discusiones. 4.2, que se arranque. 4.2 es la propuesta de los empresarios para arrancar, y pues ahí está la del movimiento sindical, y creo que hay que buscar un camino entre esas dos opciones. Bueno, estaremos pendientes de lo que esto significa, y quiero agradecerle a Julio Roberto Gómez por habernos acompañado. No, muchas gracias a usted. Francisco Maltés, gracias también por habernos acompañado. Y Mario Valencia, gracias por acompañarnos. Gracias, el tema es un tema puntual y es un tema que involucra a millones de colombianos.
Vamos a hacer una pausa y ya regresamos porque vamos a entrar a debatir otro punto importante de la agenda política en Colombia y tiene que ver con ese plazo que fijó el presidente Juan Manuel Santos para el fin del proceso de diálogo con las FARC, noviembre del 2013. No se vayan, ya regresamos. Chapinero La Alianza te invita a disfrutar de Santa Marta en el fabuloso Suana Beach Resort. Disfruta de 4 días y 3 noches desde 566,000 pesos por persona en acomodación doble. Todo esto solo por ser suscriptor de Claro y presentando tu tarjeta Claro Club. Vigencia desde el 20 de agosto al 5 de octubre y del 15 de octubre al 21 de diciembre de 2012. Para mayor información visita www.claro.com.co o www.bchapinero.com. Con tu familia, toda la emoción de la Semana Claro. Del 2 al 10 de diciembre, nuestros centros de atención y ventas están llenos de sorpresas y grandes invitados. Podrás tomarte fotos con alguno de los personajes de Plaza Sésamo, conocer y ganar un balón autografiado por el arquero colombiano Oscar Córdoba y muchas sorpresas más. No lo olvides, del 2 al 10 de diciembre, comprando uno de nuestros productos en cualquiera de los CAFs que verás a continuación, recibirás un obsequio sorpresa. Todo esto por ser cliente Claro, para que llenes tu vida de momentos felices. El mundo ya no se mueve como antes. Servientrega, centro de soluciones. Bienvenidos a este nuevo avance informativo en Cable Noticias. Cerca de 50.000 palmiranos denunciaron haber recibido llamadas intimidatorias en las que se les estaría exigiendo sumas de dinero a cambio de no atentar contra sus vidas. La denuncia fue hecha por la secretaria de Gobierno Municipal, María Eugenia Muñoz, quien indicó que la información le fue entregada por el comandante del primer distrito de policía de Palmira, coronel Víctor Reina. La funcionaria agregó que las llamadas habrían sido hechas en los últimos días desde cárceles como La Picaleña, ubicada en Ibagué, y de otras de Cúcuta y de Villa de las Palmas. Ampliación de esta importante noticia en nuestras siguientes emisiones informativas. Continúen con nosotros. El mundo ya no se mueve como antes. Servientrega, centro de soluciones. Me avisaron en una reunión que el domingo nos íbamos a ir para un museo de los niños. Nunca he ido a un museo en Villado. Te dice, yo no sé para dónde me van a llevar, sé que es un museo, pero yo no tengo ni idea que es un museo. Ya sé que es un museo. Este martes a las 5:30 de la mañana inicia su jornada en compañía de titulares del día. Estaremos atentos a informarlo a primera hora de la mañana de lo que sucede en Colombia y en el mundo a través de la prensa nacional y la prensa internacional.